Hola gente, antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a mi nuevo patrocinador llamado Mecha Japan. Y te preguntarás, ¿qué es Mecha Japan? Pues es una tienda online donde puedes encontrar productos oficiales de tus franquicias favoritas, como por ejemplo, en este caso, One Piece, pero también tienen Pokémon, Demon Slayer, Dragon Ball y muchas más. Si eres fan del anime, el manga o simplemente te encanta la cultura japonesa, te vas a enamorar de lo que ofrecen, porque tienen más de 40.000 productos directamente desde Japón, y Mecha Japan es el lugar perfecto para conseguir artículos de alta calidad y exclusivos que no encontrarás en ningún otro sitio, que igual si hay artículos que no están lo puedes consultar con su equipo de atención al cliente, ya que están siempre listos para ayudarte. Eso sí, hablan en inglés, pero es fácil de entenderse con ellos. Y lo mejor de todo es que envían a todo el mundo, no importa en qué parte del planeta estés, ya sea en España o en LATAM, porque los productos japoneses más raros y exclusivos pueden llegar directamente a tu casa. Por último, recordad que con el código GEAR510 tienes $10 de descuento en tu siguiente compra de $100 o más, así que no te digo más, solo te diré que entra en mecha-japan.com y mira por ti mismo todos los artículos que tienen, porque os juro que dan ganas de comprar de todo. Y bueno, tengo que darle las gracias a Mecha Japan por confiar en mí, y ahora sí, vamos a darle con el vídeo. Monkey D. Dragon es de los pocos personajes iniciales que a día de hoy no se nos ha mostrado su poder, y la verdad es que me fastidia un poco porque sé que es absurdamente poderoso y tengo ganas de decirle a todos los que lo infravaloran un os lo dije para cuando muestre su poder, porque está pasando exactamente lo mismo que con Garp hace unos años atrás, porque antes de usar el Galaxy Impact mucha gente decía que era un fraude y que nunca llegó a ser tan poderoso como otras leyendas de su era, y luego pasó lo que pasó y se retractaron, pero no pasa nada porque yo confío en que Oda eventualmente nos enseñará el tremendo poder de Dragon, y yo podré decir que siempre lo supe. Así que bueno, os traigo este vídeo para concienciaros sobre lo peligroso que es Dragon para el mundo de One Piece y también para que no lo infravaloréis como hacen otros en el fandom. Además, no hace falta deciros que evidentemente la historia no está del todo completa, nos faltan algunos datos sobre él, o lo más importante, quién fue su esposa, o sea la madre de Luffy, uno de los personajes tan teorizados en el fandom. Pero eso, como dije ya antes, confío en que Oda nos lo revelará próximamente y no se quedará en un misterio para siempre. Por lo que ahora sí, dicho todo esto, ponte cómodo, dale al like al vídeo y suscríbete activando la campanita si aún no lo has hecho, que empezamos con la historia y evolución de Monkey D. Dragon, el peor criminal del mundo. Hace 55 años en el reino de Goa nació el hijo de Monkey D. Garp, llamado Dragon. Como os decía, poco se sabe de su infancia, pero lo que sí sabemos es que en algún momento decidió seguir los pasos de su padre y unirse a la marina. No obstante, Dragon no encontró en ellos el sentido de la justicia que buscaba, por lo que abandonó la organización, aunque no sin antes adquirir una sólida base de experiencia en tácticas militares. Por cierto, aquí añado una pequeña teoría que tengo antes de seguir con su historia, y es que no sé si os disteis cuenta de que Akainu, cuando habla sobre Luffy, lo hace a través de Dragon, es decir, suelta comentarios del tipo es el hijo de Dragon, no me sorprende que tenga el haki del conquistador, o también dice tienes la sangre maldita porque provienes de la familia de ese tipo. Y ahora me diréis, ¿por qué nos cuentas esto? Pues porque yo teorizo bastante sobre que Akainu y Dragon eran muy amigos al principio con ideales claros de justicia, pero Dragon, al descubrir la justicia extrema de Akainu, decidió que allí no se encontraba la verdadera justicia y por ello se separaron, saliéndose también de esta organización. Por eso Akainu tiene los ojos tan puestos en Luffy, porque sabe que es igual de peligroso e impredecible como su ex amigo Dragon. Ya me diréis en los comentarios qué pensáis sobre esto. Continuemos con la historia. 25 años atrás, Dragon ya había formado una organización llamada los Luchadores Libertarios, una pequeña organización previa al que todos conocemos como Ejército Revolucionario, que pese a estar mal financiada causaba problemas en varios países. De todos modos, y a pesar de sus limitaciones, su reputación creció rápidamente, lo que lo convirtió en un hombre buscado por el gobierno, sin saber por ahora la cifra de su recompensa. Después de un pequeño tiempo, Dragon presenció la ejecución de Goldie Roger y más adelante se reunió con el científico Dr. Vegapunk, a quien intentó convencer para que se uniera a su causa. Sin embargo, Vegapunk se negó debido a la falta de recursos y dinero, argumentando que no podría aprovechar su intelecto y virtudes en esas condiciones. En ese mismo año, Dragon y Emporio Ivankov decidieron derrocar al corrupto rey Bekori del reino Sorbet, quien había implementado una política inhumana de abandonar la mitad sur de la isla y permitir que sus soldados esclavizaran a los pobres. Este movimiento
seguimiento de Dragon no solo fue por la causa revolucionaria, sino también para reclutar a Bartholomew Kuma, quien ya había liderado una revuelta contra los hombres de Bekori. Además, Ivankov recomendó a Kuma como un aliado valioso para la causa de Dragon, y tras lograr su objetivo dieron la bienvenida oficial a Kuma, así como a Ginny, su amiga, y transformaron su nombre de los luchadores libertarios en una organización más estructurada y militante, llamada el Ejército Revolucionario. Con el paso del tiempo, los ideales de Dragon comenzaron a extenderse por el mundo, ganándose el apoyo de varios países, aunque no siempre de manera pacífica. En algunos casos, estas ideas desencadenaron conflictos que llevaron al colapso del gobierno, consolidando la reputación de Dragon como el criminal más peligroso del mundo. Y lo siento, gente, pero a partir de aquí no tengo clara la cronología que os comentaré a continuación, ya que Oda no lo ha especificado aún, pero cuando tenía entre 33 y 41 años, Dragon se tatuó el lado izquierdo de su cara. Además, cuando tenía 36 años, es decir, hace 19 años atrás, tuvo un hijo con una mujer desconocida. El hijo se llama Monkey D. Luffy. Este niño que nadie conoce... Nah, mentira, como que nadie lo conoce, si es el putísimo Luffy, nuestro capitán. Pues eso, este niño fue dejado al cuidado de su abuelo Monkey D. Garp en el East Blue. Un dato interesante sobre esto es que, al igual que su tierra natal, Dragon nunca hizo pública la existencia de su hijo, ni siquiera Ivankov, su mano derecha. Es más, según Kuma, durante la visita del ejército revolucionario en el reino de Goa, Dragon fue visto en la Villa Fusa observando en secreto a un niño, y cuando Kuma le preguntó al respecto, Dragon medio confirmó las sospechas, diciéndole a Kuma que podría entenderlo al ser también un padre, sobre el hecho de que un hijo es la debilidad de un padre, pero igualmente se negó a dar más detalles. Avanzamos un poquito porque hace 14 años Dragon recibió la noticia de que Ginny, la capitana revolucionaria de las Fuerzas del Este que él mismo había designado, fue capturada por un noble mundial. Tras enterarse de toda la situación en una llamada de otros miembros revolucionarios, tanto Dragon como Kuma quedaron devastados, y Dragon empezó a actuar de manera más imprudente sin saber más sobre este tema. 2 años después, hace 12 años atrás, Dragon volvió al reino de Goa y fue testigo del incendio de la Great Terminal. Allí observó la desesperación de la gente, es decir, de la gente de su isla natal, y más concretamente en Sabo, un niño que rogaba por ayuda mientras expresaba su vergüenza por pertenecer del mismo linaje que los nobles. Esto llevó a Dragon a idear un plan para salvar a las personas afectadas y humillar al gobierno mundial, creando un paso para que los habitantes de la Great Terminal pudieran escapar y unirse a él. Gracias a esta acción, los nobles notaron que los restos calcinados de la montaña eran mucho menores de lo esperado, sin entender realmente lo que había pasado allí. Es en este momento que Sabo, al saber que su vida iba a estar atada al linaje de su familia, que decide convertirse en pirata ya mismo, pero al momento de salir al mar se encontró con un tenrubito y le destruyó el barquito por no respetar y pasar por su lado. Dragon de alguna forma salvó a este niño y lo llevó a bordo de su barco. Unas horas después, el ejército revolucionario atracó en el pueblo Shimotsuki para reabastecerse de comida y suministros, que este pueblo, por cierto, es donde vive Zoro. Es aquí cuando Dragon llegó al barco e Ivankov se enfadó con él por llegar tarde, pero se dio cuenta de que llevaba un niño misterioso. Igual no le dio importancia, y tras Dragon preguntar si tenían suficiente comida y enterarse de que el dojo local les había ayudado con los suministros, Dragon asintió y anunció que regresarían a Báltico. Poco después de la misión de Goa, ese mismo año, Ginny pudo ser libre y contactó con Kuma, Ivankov y Dragon para informarles que había enfermado gravemente tras su captura. Según explicó Ginny, los nobles mundiales le habían liberado de Maria Joa debido a su enfermedad, y en su último mensaje antes de fallecer le pidió a Dragon e Ivankov que cuidaran de Kuma, pero no sin antes dejar a su bebé recién nacida en la iglesia que compartía con Kuma en Sorbet. Esta parte de la historia la omitimos por completo porque no tiene nada que ver directamente con Dragon, está en la historia de Kuma, que también está en el canal por si os interesa. Cambiando de escena, Sabo, tras recuperar la consciencia, sufrió de amnesia y Dragon le explicó que provenía de una familia noble del reino de Goa. Sabo, al descubrirlo, no sabía por qué, pero le insistió en quedarse con los revolucionarios, rechazando regresar con su familia. Básicamente, aunque no se acordase de nada, él no quería volver porque algo dentro suyo le decía que iba a sufrir si volvía. Pero bueno, avanzando 3 años más, vemos que Hack, un Gyojin del ejército revolucionario, ya no tenía nada más que enseñarle a Sabo, por lo que Dragon asumió personalmente el entrenamiento para él. Después de esto, Bonnie estaba cerca de cumplir 5 años, y Kuma informó a Dragon que dejaría a los revolucionarios para cuidar de su hija, quien había contraído la misma enfermedad que su madre. Dragon permitió esta decisión, asegurándole que él y los demás miembros del ejército revolucionario también buscarían médicos por todo el mundo que pudieran encontrar una cura para la enfermedad de la niña.
4 años después, Dragon y los revolucionarios se reencontraron con Kuma, quien por entonces era un pirata. Durante este encuentro, Dragon habló con Kuma sobre el encarcelamiento de Ivankov e Inazuma en Impel Down, mientras que Kuma dio su aprobación para que Belovetti asumiera el mando del Ejército del Este, la posición que anteriormente pertenecía a Ginny. Ambos en ese momento compartieron sus experiencias desde que Kuma había dejado el Ejército Revolucionario. Fue en esta conversación donde Dragon le habló a Kuma sobre el Dr. Vegapunk, el genio científico, y su paradero tras un incidente en Punjab. Dragon creyó que era un buen momento para que Kuma lo visitara, ya que la seguridad de la zona era mínima y tal vez Vegapunk podría encontrar una cura para su hija. Kuma agradeció profundamente la información, diciéndole que le devolvía la esperanza, y Dragon se despidió confiando en que su amigo encontraría una solución. 6 meses después de aquella conversación, Dragon leyó en las noticias que Kuma se había convertido en uno de los 7 guerreros del mar, o sea los Ichibukais, quedándose sin palabras ante esta decisión inesperada. Tiempo después, en la base del ejército revolucionario, Dragon y Sabo recibieron informes de que Kuma había salvado a sus camaradas en una misión, pero se marchó sin dar explicaciones. Ante esto, Dragon ordenó a sus soldados no perseguirlo, asegurando que confiaba en que su viejo amigo tenía motivos importantes para actuar por su cuenta. Ahora estamos un poco más cerca de la línea temporal actual, más concretamente cuando Luffy empezó su viaje como pirata, ya que consiguió su primer cartel de Se Busca, y Dragon le comenta a Sabo que planea ir a Lockdown. Al preguntarle a Sabo por qué, Dragon le respondió con otra pregunta, la de quién está a cargo en ese territorio. Fue entonces que Sabo le informó que el capitán Marine Smoker era quien lo supervisaba, así que Dragon decidió ir allí. En las calles de Lockdown, mientras se desataba una tormenta, Dragon se dio cuenta de la meta de su hijo y reflexionó que estaba bien para él si Luffy aspiraba a ser el rey de los piratas. Es aquí cuando Smoker logró inmovilizar a Luffy y Dragon intervino provocando una ráfaga masiva que dispersó a los marines y liberó a su hijo. Mientras los piratas del sombrero de paja zarpaban, Dragon observó desde lejos y le dijo a Luffy que siguiera adelante para cumplir su sueño. Después se dirigió hacia Smoker cuestionándole cuál era el motivo para impedir que un hombre zarpara hacia su destino. Después de ese acontecimiento en Báltico, más o menos después del incidente de Enies Lobby, Dragon observa de nuevo el cartel de recompensa de Luffy, cuando uno de sus hombres intentó mencionarle que Luffy era nieto del vicealmirante Garp. Sin embargo, Dragon lo interrumpió y salió de la habitación, diciendo que quería que le dé un poco el viento, y desde el balcón del castillo reflexionó sobre cómo se revelaría la verdadera naturaleza del mundo, y afirmó que eventualmente se encontraría con Luffy nuevamente. Pasados unas semanas tras la muerte de Barba Blanca y la liberación de los esclavos en Tequila Wolf, Dragon quería conocer a una de las esclavas libertadas, es decir, Nico Robin, la arqueóloga de la tripulación de su hijo y la única superviviente del incidente de O'Hara. Después de la guerra de Marineford, algunos revolucionarios cuestionaron si Dragon realmente era el padre de Monkey D. Luffy, como lo indicaban los periódicos recientes. Dragon confirmó casualmente el hecho, dejando en shock a su gente. Más tarde, en la base revolucionaria, Dragon habló con Ivankov a través de un dendemushi. Ivankov comentó sobre lo mucho que Luffy se parecía a él y mencionó un artículo en el periódico. Dragon respondió que Luffy ya no era un niño al que deberían de vigilar, pero admitió estar algo agradecido de que Ivankov lo protegiera durante la guerra. Además, le informó que tras la muerte de Barba Blanca debían reunir a los líderes revolucionarios dispersos por el mundo, ya que el equilibrio del propio mundo estaba comenzando a cambiar, y también le habló sobre Kuma y lo que le pasó, básicamente que ahora es un cyborg al completo. 2 años después, y tras la derrota de Doflamingo por manos de Luffy, Dragon recibió informes de que ejércitos rebeldes estaban triunfando en todo el mundo. Asimismo, Koala le informó que las armas recuperadas de Dressrosa contenían un mineral especial, y después de una breve conversación sobre Luffy, Sabo y Robin, Dragon pidió a Koala que reuniera a todos los líderes revolucionarios. Además, en este momento también la tripulación de Barba Negra descubrió el escondite de los revolucionarios, y hubo un ataque que no sabemos nada de ello, y cuando llegó la Marina y el Cyberpol, la isla ya estaba destruida. De todos modos, el ejército revolucionario logró escapar de la destrucción de Báltico y trasladó su base a la isla Momoiro. Mientras esperaban la llegada de todos los comandantes revolucionarios, Dragon habló con Sabo sobre el plan para declarar la guerra a los nobles mundiales durante el Leveille. Así que eso pasó, pero hubo un problema, porque cuando terminó el Leveille, los revolucionarios recibieron noticias sobre Sabo, quien supuestamente había asesinado a Nefertari Cobra durante su misión. Dragon ordenó a sus subordinados confirmar los hechos, sabiendo que el incidente podría cambiar el curso de su causa. Cuando los comandantes revolucionarios volvieron con Kuma, Karasu explicó que se habían separado de Sabo antes de que ocurriera el supuesto asesinato de Nefertari Cobra. Tras esto, Dragon tuvo una conversación con Koala en la que declaró que no perdonaría a Sabo si realmente había matado a Cobra, sin importar las razones detrás de ello. Luego Dragon interrogó a Kuma, quien había sido rescatado de la esclavitud durante la misión de Sabo. Bajo la influencia de su programación de pacifista, Kuma obedeció la solicitud de Dragon refiriéndose a él como maestro, y comenzó a revelar lo que había visto en Mariejoa.
Tiempo después, los revolucionarios recibieron una llamada de Sabo desde el reino de Lulusia. Durante la conversación, Sabo afirmó que no era responsable de la muerte de Cobra y reveló que había visto a alguien sentado en el trono vacío. No obstante, la llamada fue abruptamente interrumpida cuando el reino de Lulusia fue destruido repentinamente por Imu. Posteriormente, Dragon recibió una llamada del Dr. Vegapunk, quien le dijo que estaba en peligro inminente y que quería que lo escuchara antes de morir. Poco después, mientras Kuma estaba siendo reparado, de repente se levantó y comenzó a correr. Dragon se sorprendió y le preguntó a dónde quería ir, y antes de que pudiera obtener una respuesta, observó cómo Kuma utilizaba sus habilidades para teletransportarse a un lugar desconocido. Dragon no hizo nada más en relación a Kuma, pero junto con Ivankov dio la bienvenida a Sabo de vuelta a la isla Momoiro, aliviado porque sobrevivió a la destrucción del reino de Lulusia. Es en este momento que los tres tuvieron una reunión privada para discutir los eventos reales ocurridos en el Levely, y la reunión fue privada porque estaban preocupados de revelar la verdad públicamente y que eso pudiese crear problemas o peligros a los otros comandantes. Así que durante la reunión, Dragon y Ivankov hablaron sobre los tres objetivos principales de Sabo, que básicamente era atacar los barcos de carga del gobierno para cortar sus recursos y suministros de alimentos. Sin embargo, Dragon advirtió que puesto que todo salió bien, entonces el gobierno mundial eventualmente respondería enviando a los Caballeros de Dios, lo que significa que sería el detonante de la guerra final. Luego de eso, cuestionó a Sabo sobre los detalles relacionados con la muerte de Cobra, reconociendo que a pesar de ser parte de la realeza, Cobra era un gobernante relativamente justo. Sabo afirmó su inocencia, pero señaló que no le importaba ser acusado mientras mantuviera viva la llama de la revolución, algo que Dragon reconoció y aprobó. Cuando Sabo empezó a explicar todo lo que pasó en el Levely y la existencia de Imu, Ivankov especuló que Imu podría ser uno de los primeros 20 reyes que fundaron el gobierno mundial, específicamente Nerona Imu, y que podría poseer la juventud eterna por parte de una fruta. Ivankov también sugirió que el arma utilizada para destruir Lulusia podría haber sido creada por Vegapunk, pero Dragon rechazó esa idea, afirmando que Vegapunk no construiría una herramienta destinada al asesinato. Ivankov entonces teorizó que podría tratarse de una de las armas antiguas, es decir, un arma ancestral, pero Dragon cuestionó el por qué el gobierno mundial utilizaría una de ellas en ese momento. Más tarde, Dragon e Ivankov discutieron las posibles intenciones de Kuma y especularon sobre hacia dónde podría dirigirse. Durante ese tiempo, el ejército revolucionario observó en silencio una transmisión pregrabada de Vegapunk señalada para ser difundida en todo el mundo. Vegapunk prometía revelar un secreto sobre el mundo en 10 minutos, por lo que mientras la transmisión avanzaba, Dragon recordó las palabras de Shaka sobre su muerte inminente y permaneció en silencio observando junto a los revolucionarios. El mensaje de Vegapunk reveló que lo que pasó en el siglo vacío causaron que el antiguo mundo se hundiera en el océano, dejando solo fragmentos de aquel continente. Dragon continuó observando en silencio, y en los momentos finales escuchó impactado a Vegapunk decir que el destino del mundo sería decidido por quien lograra reclamar el One Piece. Tras el mensaje, Dragon declaró a sus revolucionarios que entre quienes escucharon las palabras de Vegapunk, algunos actuarían por interés propio, no por la paz. Por lo tanto, subrayó la necesidad de ganar antes de que las personas comenzaran a luchar por el control del territorio. Y gente, esto es lo último que sabemos sobre Dragon. Es evidente que su historia no termina aquí, de hecho ni siquiera es el 10% de su historia total, ya que falta su niñez con Garp, el cómo conoció a su mujer y por ende la madre de Luffy y su conclusión final. Por lo tanto, se viene nuevo vídeo de su historia en unos años, pero igual espero que os haya gustado lo que tenemos por ahora. Y poco más, muchas gracias por escucharme y por todo el apoyo que me dais y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!